Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque hoy nos vamos a emocionar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, va a tocar sus corazones. El título lo dice todo, Ande Kerem, una historia romántica que nadie olvidará. Y es que ¿quién no ama una buena historia de amor? Esas que te hacen reír, llorar, suspirar, esas que te recuerdan que el amor verdadero, ese que perdura, sí existe. Y hoy vamos a explorar una de esas historias. Una historia que para muchos es más que una simple serie de televisión, es una experiencia, una vivencia, un sentimiento compartido. Y sí, estoy hablando de Hande Erçel, Kerem Bürsin y la magia que crearon juntos bueno, ya saben. Pero antes de que sigamos adelante y para que no te pierdas ningún detalle de esta historia y muchas más, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones, porque créeme, aquí te esperan muchas más historias, análisis, curiosidades y todo lo que necesitas para satisfacer tu sed de series turcas, novelas y por supuesto, mucho romance. Así que ya sabes. Suscríbete. Bien, volvamos a lo nuestro. Hande y Kerem. La chispa. La química. La magia. ¿Por dónde empezar? Podríamos empezar por el principio, por cómo se conocieron en el set de rodaje de Love is in the Air o Senkalkam, como se conoce en turco. Una serie que desde el primer capítulo nos atrapó a todos. La historia de Eda, una estudiante de arquitectura que sueña con una beca, y Serkan Bolat, un exitoso empresario con un corazón bueno que necesita un poco de calor. La serie, desde el principio, nos prometía una historia de amor. La premisa era clara, un contrato falso, un acuerdo, y el amor. El amor es la gran pregunta. Y la respuesta, amigos míos, la encontramos en la pantalla. En la mirada de Hande, en la sonrisa de Kerem. En cada abrazo, en cada roce. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía. Se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se lo debemos a la increíble química entre Hande y Kerem. Una química que traspasaba la pantalla, que se sentía real, palpable. Era imposible no enamorarse de Eda y Serkan, y era imposible no sentir esa conexión entre Hande y Kerem. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta historia fuera tan especial? ¿Qué es lo que la convirtió en algo más que una simple serie de televisión? Creo que hay varios factores. En primer lugar, la propia historia. La historia de Eda y Serkan es una historia llena de altibajos, de risas, de lágrimas, de momentos inolvidables. Es una historia que nos permite identificarnos con los personajes, que nos hace sentir sus emociones, que nos hace creer en el amor verdadero. En segundo lugar, la interpretación de Hande y Kerem. Ambos actores hicieron un trabajo excepcional. Lograron crear unos personajes creíbles, con los que el público podía conectar. La dulzura y la inocencia de Eda, la frialdad y la vulnerabilidad de Serkan. Hande y Kerem supieron capturar la esencia de cada uno de ellos, y supieron transmitirnos todas sus emociones. Y por supuesto, la química entre ellos. Esa conexión especial, esa chispa que hizo que la historia fuera aún más emocionante. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Se notaba en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban en el set. Era mágico. A lo largo de la serie pudimos ver cómo Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, se iban enamorando. Cómo se apoyaban, cómo se cuidaban, cómo aprendían a confiar el uno en el otro. Vimos sus momentos felices, sus momentos de tristeza, sus momentos de conflicto. Y a través de todo ello pudimos ver cómo su amor crecía y se fortalecía. Y luego, después de la serie, la vida real. Los rumores, las especulaciones, las fotos. La gente, como es normal, quería saber más. Querían saber si esa magia que veían en la pantalla también existía en la vida real. Y para alegría de muchos, la respuesta fue un rotundo sí. Hande y Kerem comenzaron a ser vistos juntos. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos. Y aunque nunca confirmaron abiertamente su relación, las imágenes hablaban por sí solas. Se veían felices, enamorados. Eran la pareja perfecta. Y entonces llegó Su. Ay, Su.
La llegada de Su, la hija de Kerem, cambió todo. Su, que por cierto, es un nombre precioso y significa agua en turco. Ver a Hande interactuando con Su, viendo cómo se relacionaban, cómo Hande cuidaba y mimaba a la pequeña, fue algo que sin duda afianzó el cariño y la admiración de los fans hacia Hande. La imagen de Hande como una figura materna, atenta y cariñosa, solo hizo que la conexión con los fans fuera aún más fuerte. Y no podemos olvidar que aunque la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, su historia, el legado que dejaron juntos, sigue vivo en nuestros corazones. Han demostrado que el amor puede ser real, que la magia existe, y que las historias románticas pueden trascender la pantalla y convertirse en algo más grande. Han pasado unos años desde que la serie terminó, y aunque las cosas hayan cambiado, el cariño y el apoyo de los fans hacia Hande y Kerem sigue siendo inmenso. Los seguidores de la serie y de ambos actores continúan celebrando la química que compartieron, recordando los momentos inolvidables que nos regalaron. Es un testimonio de la huella que dejaron y de cómo su historia, aunque con un final diferente al que muchos esperaban, sigue siendo especial y significativa para mucha gente. Ambos, tanto Hande como Kerem, han seguido trabajando en proyectos exitosos. Han demostrado su talento y versatilidad como actores, y siguen conquistando nuevos fans en todo el mundo. Aunque sus caminos se hayan separado, siempre serán recordados por haber creado juntos una de las historias de amor más bonitas de la televisión turca. Y ahora me gustaría que nos adentráramos un poco más en los detalles que hicieron de esta historia algo tan único. Primero, la forma en que se complementaban los personajes de Eda y Serkan. Eda, con su energía desbordante, su alegría y su optimismo, era el contrapunto perfecto para Serkan, un hombre más introvertido, más reservado, pero con un corazón enorme. Ella lo sacaba de su zona de confort, lo hacía reír, lo animaba a vivir la vida al máximo. Él a su vez le enseñaba a ser más fuerte, a confiar en sí misma y a luchar por sus sueños. Luego, la química entre Hande y Kerem. No hay duda de que esa química, esa conexión especial, fue fundamental para el éxito de la serie. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Era como si estuvieran realmente enamorados. Y eso, obviamente, llegaba al público. Nos hacía creer en su amor, nos hacía suspirar, nos hacía desear que su historia fuera para siempre. Y no podemos olvidar los momentos inolvidables que nos regalaron. Las escenas románticas, por supuesto. Pero también los momentos divertidos, los momentos de tristeza, los momentos de conflicto. Cada uno de ellos nos permitió conocer mejor a los personajes, entender sus emociones y conectar con ellos. Además, la serie también abordó temas importantes, como la importancia de la familia, la lucha por los sueños y la superación de las adversidades. Todo esto, combinado con la historia de amor, hizo que la serie fuera aún más atractiva y relevante para el público. Y por último, la música. La banda sonora de Love is in the Air fue simplemente perfecta. Cada canción, cada melodía encajaba a la perfección con las escenas, y nos ayudaba a sumergirnos aún más en la historia. La música nos hacía reír, llorar, suspirar. Era como un personaje más de la serie. Y ahora, un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan la escena en la que Serkan le dice a Eda, "Eres mi sol"? ¡Ay, qué momento! Esas frases, esos diálogos. ¿No les parece que son perfectos para dedicar a alguien especial? La serie está llena de momentos así, momentos que se han quedado grabados en nuestra memoria y que, sin duda, forman parte del encanto de la historia. En definitiva, la historia de Hande y Kerem, la historia de Eda y Serkan, es una historia que nos enseña que el amor verdadero existe, que la magia puede suceder y que las historias románticas pueden trascender la pantalla y convertirse en algo más grande. Es una historia que nos recuerda que la vida es un regalo, y que debemos aprovechar cada momento para vivirla al máximo, para reír, para amar, para soñar. Es una historia que nos hace creer en el poder del amor, en la importancia de la conexión humana y en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Y es una historia que, sin duda, nadie olvidará. Así que, en resumen, hemos explorado la maravillosa historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, a través de su icónica serie Love is in the Air o Senkalkam. Hemos analizado la química innegable entre ellos, la forma en que conquistaron corazones en todo el mundo, y la huella que dejaron en la televisión turca. Hemos hablado de la historia, de los personajes, de la interpretación de los actores, de la química entre ellos, de los momentos inolvidables y de la música.
Y sobre todo hemos recordado por qué esta historia romántica es tan especial y porque para muchos es algo más que una simple serie de televisión. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan emocionado tanto como yo, y que, sobre todo, se hayan divertido. ¿Qué les pareció la historia? ¿Cuál es su momento favorito de Eda y Serkan? ¿Qué opinan de Hande y Kerem? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, análisis, curiosidades y todo lo relacionado. O con el fascinante mundo de las series turcas y el romance. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.